¿Sabías que un disco grabado en solo 2 meses por 3 tipos en un estudio de Oslo terminó redefiniendo todo lo que conocíamos sobre el black metal? Porque esto que vas a escuchar no es la típica historia de músicos grabando un álbum, sino el relato de cómo Satyricon prácticamente salvó al black metal de morir en su propia rigidez. La historia que te voy a contar hoy es sobre cómo se creó Nemesis Divina, el álbum que muchos consideran la obra maestra absoluta del black metal noruego. Pero no solo vamos a hablar de música, vamos a adentrarnos en los estudios Waterfall de Oslo en enero de 1996, donde 3 músicos legendarios, Satyr, Frost y Nocturno Culto de Darkthrone, se encerraron durante 2 meses para crear algo que nadie esperaba. Te voy a explicar cómo este disco no solo marcó el final de la segunda ola del black metal, sino que también estableció las bases para todo lo que vino después. Y al final de este video vas a entender por qué Nemesis Divina sigue siendo relevante casi 30 años después de su lanzamiento. Para entender lo revolucionario que fue Nemesis Divina, primero tenemos que hablar del contexto. En 1996, el black metal noruego estaba en una encrucijada. La segunda ola había explotado con fuerza a principios de los 90, con bandas como Mayhem, Emperor, Darkthrone y Burzum. Pero hacia mediados de la década, el movimiento se enfrentaba a serios problemas. Los escándalos habían dominado los titulares. Las quemas de iglesias, los asesinatos, los arrestos, todo eso había puesto al black metal en el centro de una tormenta mediática que muchas bandas no sabían cómo manejar. Vikernes estaba en prisión por el asesinato de Euronymous en 1993. Faust the Emperor había sido arrestado por asesinato. La escena estaba fragmentada y muchos se preguntaban si el black metal tenía futuro. Musicalmente el género también se había vuelto demasiado rígido. La ortodoxia del true black metal había creado una especie de camisa de fuerza creativa. Las bandas se sentían obligadas a seguir fórmulas específicas, producción lo-fi, blast beats constantes, tempos súper rápidos y una actitud de más crudo es mejor. Cualquier banda que se desviara de estas reglas era acusada de venderse o de no ser verdadero black metal. Es en este contexto donde Satyricon decidió hacer algo diferente. Satyr había estado componiendo material nuevo desde 1993, después del lanzamiento de The Shadow Throne, pero no tenía prisa. Sabía que lo que estaba creando era especial y no iba a comprometerlo por seguir tendencias o presiones externas. La prehistoria de Nemesis Divina. La historia de Nemesis Divina realmente comienza en 1993, cuando Satyr empezó a componer las canciones que eventualmente formarían el álbum. Pero para entender el contexto completo, tenemos que retroceder un poco más. Satyricon había sido formada originalmente como Eczema por War God y Exhartum, pero fue cuando Satyr se unió a la banda en 1991 que las cosas realmente empezaron a moverse. Después de que los miembros originales se fueran, Satyr se quedó como el único miembro constante y eventualmente reclutó a Frost como baterista de sesión en 1993. Frost no era solo cualquier baterista. Nacido en 1973 en Øyer, Noruega, había empezado a tocar la batería en su adolescencia, influenciado por bandas como Venom, Hellhammer, Celtic Frost, Bathory y Slayer. Su técnica era brutal pero precisa, y tenía esa capacidad rara de tocar blast beats devastadores sin perder nunca el groove. Para The Shadow Throne, en 1994, Satyricon había contado con Samath, The Emperor, en el bajo y la guitarra, pero Samath fue arrestado por su participación en las quemas de iglesias, lo que dejó a la banda en una posición complicada para su siguiente álbum. Mientras tanto, Satyr había estado desarrollando su propio sello discográfico, Moonfog Productions. Lo que había comenzado como una simple operación de venta por correo, se había convertido en una de las discográficas más respetadas del black metal. Moonfog no solo lanzaba los álbumes de Satyricon, sino trabajos también de Darkthrone,
Thorns, Gehenna y otros proyectos del círculo íntimo de la escena noruega. El periodo entre 1993 y 1995 fue crucial para Satir como compositor. Vivía en una pequeña casa de madera en una granja tradicional noruega, al borde del bosque. Era mi pequeña isla, recordaría más tarde. El primer piso era el piso de Satyricon, el segundo piso era el dormitorio, y el resto lo convertí en oficina para mi sello, Moonfag. En esta atmósfera aislada, rodeado de discos en las paredes, armas medievales y guitarras, Satir compuso la mayoría del material que acabaría en Némesis Divina. Las canciones nacían de largas sesiones nocturnas, donde exploraba territorios musicales que hasta entonces no habían sido completamente desarrollados en el black metal. El triángulo creativo, Satir, Frost y Nocturno Culto. Para Némesis Divina, Satyricon necesitaba un nuevo guitarrista, y la solución llegó de la manera más inesperada. Ted Skellum, mejor conocido como Nocturno Culto de Darkthrone, se unió a la banda bajo el seudónimo de Cuveldus. Esta colaboración era casi impensable para los estándares de la escena. Darkthrone era conocida por su ortodoxia extrema, por ser los guardianes de la pureza del black metal. Que Nocturno Culto se uniera a Satyricon, una banda que ya había mostrado tendencias más experimentales, era una declaración poderosa. Pero la realidad era más práctica que política. Nocturno Culto simplemente extrañaba tocar la guitarra y tener la sensación de estar en una banda. Darkthrone había dejado de tocar en vivo alrededor de ese tiempo, y Fenris había asumido todos los deberes de guitarra en sus 2 álbumes anteriores. Para Nocturno, unirse a Satyricon temporalmente era una oportunidad de volver a sus raíces como guitarrista. La química entre los 3 músicos era evidente desde las primeras sesiones de ensayo. Satir aportaba la visión compositiva y la atmósfera, Frost proporcionaba la base rítmica devastadora, y Nocturno Culto añadía una crudeza y un groove que complementaban perfectamente las ideas más sofisticadas de Satir. Incluso Fenris contribuyó al álbum escribiendo las letras para Do Some Had the God, como un tributo a Satyricon. Era una señal clara de que toda la escena de Darkthrone respaldaba este proyecto a pesar de las diferencias estilísticas. Las sesiones de preproducción tuvieron lugar en la casa de Satir, donde los 3 músicos desarrollaron las canciones hasta su forma final. El proceso era orgánico, pero disciplinado. Satir tenía las ideas básicas, pero el arreglo final era el resultado de la interacción entre los 3. Los estudios Waterfall, el lugar donde nació la magia. En enero de 1996, Satyricon entró a los Waterfall Studios en Oslo para comenzar la grabación de Némesis Divina. La elección del estudio no fue casual. Waterfall ya había albergado las grabaciones de Nordavind, The Storm y Field Throne de Wongraven, ambos proyectos relacionados con Satyr. El estudio ofrecía el equilibrio perfecto entre la calidad técnica necesaria para capturar las sutilezas del álbum y la atmósfera cruda que el black metal requería. Satyr asumió el rol de productor, una decisión que resultaría crucial para el sonido final del álbum. A diferencia de muchas grabaciones de black metal de la época, que priorizaban la crudeza sobre la claridad, Satyr quería que cada elemento fuera audible sin sacrificar la agresividad. El proceso de grabación duró aproximadamente 2 meses, un tiempo considerable para los estándares del black metal de la época, pero Satyr no tenía prisa. Sabía que estaban creando algo especial y no iba a comprometer la calidad por cumplir deadlines artificiales. La instrumentación fue cuidadosamente elaborada. Frost grabó sus partes de batería con una precisión técnica que era rara en el black metal, pero sin perder nunca la ferocidad que el género demandaba. Sus blast beats, en canciones como Modern Earth y The Dawn of a New Age, siguen siendo considerados entre los mejores jamás grabados en el género. Nocturno Culto aportó una energía diferente a las guitarras. Su estilo, forjado en los álbumes más ortodoxos de Darkthrone, añadía una crudeza y un groove que balanceaban perfectamente las ideas más sofisticadas de Satyr. Las guitarras rítmicas de Nocturno proporcionaban la base sólida sobre la que Satyr construiría sus melodías y arreglos más elaborados. Satyr mismo se encargó de las voces, las guitarras principales, el bajo y algunos teclados. Su enfoque vocal era distintivo dentro del black metal, agresivo, pero articulado.
permitiendo que las letras fueran comprensibles sin sacrificar la intensidad. Los invitados especiales también jugaron roles importantes. Neville Hexey, o Andrea Meyer, proporcionó la parte hablada en The Dawn of a New Age, añadiendo una dimensión teatral al opening del álbum. Gare Bratland se encargó de todos los sintetizadores y secciones de piano, elementos que serían cruciales para el sonido atmosférico del álbum. La revolución sonora de Nemesis Divina. Lo que hizo revolucionario en Nemesis Divina no solo fue su calidad musical, sino cómo redefinió lo que podía ser el black metal. El álbum encontró el balance perfecto entre brutalidad y sofisticación, entre tradición e innovación. Producción y sonido. La producción de Nemesis Divina marcó un antes y después en el black metal. Mientras bandas como Dark Throne defendían el sonido lo-fi como parte integral de la estética del género, Satyr demostró que se podía tener claridad y potencia sin sacrificar la atmósfera. El sonido era limpio, pero no pulido. Agresivo, pero no caótico. Cada instrumento tenía su espacio en la mezcla, permitiendo que los oyentes apreciaran tanto la complejidad compositiva como la brutalidad del performance. Esta aproximación influyó enormemente en la tercera ola del black metal que vendría después. Estructura y composición. Las canciones de Nemesis Divina mostraban una sofisticación compositiva que era rara en el black metal de la época. The Dawn of a New Age abre el álbum con una declaración épica, "This is Armageddon", estableciendo inmediatamente que este no sería un álbum típico de black metal. Modern Earth, quizás la canción más emblemática del álbum, combinaba blast beats devastadores con melodías memorables y cambios dinámicos que mantenían al oyente enganchado durante sus 6 minutos. La canción se convertiría en el himno del black metal de los 90, y su video musical sería uno de los primeros del género en recibir rotación significativa. For Headset exploraba territorios más folclóricos, incorporando elementos que prefiguraban el desarrollo posterior del Viking metal. Mientras tanto, Transcendental Requiem of Slaves experimentaba con elementos industriales que eran prácticamente inéditos en el black metal hasta ese momento. Innovaciones técnicas. Frost demostró en Nemesis Divina por qué era considerado uno de los mejores bateristas del black metal. Sus blast beats eran técnicamente perfectos, pero nunca mecánicos, siempre manteniendo un groove humano que daba vida a las canciones. Su trabajo en Modern North sigue siendo estudiado por bateristas de metal extremo décadas después. Las guitarras combinaban la crudeza tradicional del black metal con una precisión técnica que permitía arreglos más complejos. Los riffs de Satyr eran memorables y atmosféricos, mientras que el trabajo rítmico de Nocturno Culto proporcionaba la base sólida necesaria para que estas ideas florecieran. El arte visual rompiendo moldes. El artwork de Nemesis Divina, diseñado por Halvor Bodir y Stein Loken, fue tan revolucionario como la música. En una época donde las portadas de black metal consistían típicamente en fotos amateur en blanco y negro o dibujos simples, Nemesis Divina presentaba una obra de arte rica en color y simbolismo, que parecía más salida del taller de Dave McCain que de una oficina con fotocopiadora. La portada mostraba una criatura híbrida en un paisaje onírico, rodeada de elementos simbólicos que hablaban de muerte, renacimiento y poder primordial. No había corpse paint, no había poses en paisajes invernales, no había los clichés visuales que habían dominado el género. Era arte real, con presupuesto real y visión real. El diseño del álbum se extendía a todos los elementos: el logo, la tipografía, las fotos promocionales. Todo estaba cuidadosamente curado para presentar una imagen coherente que respetaba las raíces del black metal mientras sugería nuevas posibilidades. El contexto cultural y político. Nemesis Divina no existía en un vacío. El álbum fue lanzado en un momento en que el black metal noruego estaba siendo escrutinado intensamente por los medios y las autoridades debido a los crímenes asociados con la escena. Satyr había tomado una posición deliberada respecto a estos eventos. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, él nunca participó en actividades ilegales, pero tampoco se distanció completamente de la escena. Las quernas de iglesias y los asesinatos son parte de nuestra historia, diría años después. Si eso es un obstáculo que puedan tener que superar, entonces no puedo trabajar con ellos.
Esta posición pragmática le permitió a Satyricon navegar las controversias sin comprometer su integridad artística. Mientras otras bandas se veían forzadas a moderar su imagen o enfrentar consecuencias legales, Satyricon pudo concentrarse en la música. Las letras de Némesis Divina reflejaban esta filosofía. No había adoración satánica explícita ni llamados a la violencia. En su lugar, las canciones exploraban temas de orgullo nacional noruego, mitología nórdica y una especie de paganismo intelectual que era políticamente menos problemático pero espiritualmente más auténtico. Modern Earth, por ejemplo, era tanto una celebración de la naturaleza noruega como una crítica a la complacencia moderna. Las letras hablaban de pigeon-hearted beings of flesh and blood, que cerraban los ojos a los peligros que amenazaban tanto a ellos mismos como a la naturaleza. Era política sin ser panfletaria, nacionalista sin ser fascista. El impacto inmediato y la recepción, cuando Némesis Divina fue lanzado el 22 de abril de 1996 a través de Moonfog Productions, el impacto fue inmediato. Solo en 1996, el álbum vendió más de 100,000 copias, cifras extraordinarias para una banda de black metal en esa época. Las reseñas fueron prácticamente unánimes en su elogio. AllMusic lo describió como "This sweeping epic work is quintessential black metal". Terrorizer escribió que Satyricon había experimentado una mejora casi mágica y que canciones como The Dawn of a New Age, Mother North y la pista titular eran más fuertes que cualquier cosa en el pasado de la banda. Pero quizás más importante que las ventas o las reseñas fue el impacto que tuvo en otros músicos. Némesis Divina demostró que el black metal podía evolucionar sin perder su esencia, que se podía ser sofisticado sin ser comercial, que se podía tener producción de calidad sin sonar overproduced. El video de Mother North fue otro hito. Diseñado con un presupuesto considerable para los estándares del black metal, el video presentaba imágenes épicas de la banda en corpse paint, rituales con fuego, paisajes noruegos nevados y una narrativa visual que complementaba perfectamente la música. Frost recordaría más tarde que muchas escenas fueron increíblemente difíciles de hacer, ya que se filmaron al aire libre en invierno. El video incluso apareció brevemente en la película mainstream Spawn, introduciendo a Satyricon a una audiencia completamente nueva. Era una señal de que el black metal estaba comenzando a penetrar la cultura popular de maneras que nadie había anticipado. Las sesiones de grabación, detalles técnicos, los 2 meses en Waterfall Studios fueron intensos pero productivos. A diferencia de muchas grabaciones de black metal que se hacían en sesiones maratónicas de pocos días, Satyr quería tomar el tiempo necesario para capturar cada detalle. El setup técnico era relativamente simple pero efectivo. Frost usaba un kit de batería que combinaba poder y precisión, configurado para maximizar tanto el impacto de los blast beats como la claridad de los fills más complejos. Las guitarras se grabaron tanto en directo como en overdubs, permitiendo que las partes rítmicas y principales se complementaran sin enmascararse mutuamente. Satyr experimentó extensivamente con diferentes aproximaciones vocales. En algunas canciones mantenía el snarling tradicional del black metal, pero en otras exploraba registros más claros que permitían mayor articulación de las letras. Esta variedad vocal sería una influencia importante en el desarrollo posterior del género. Los teclados y elementos atmosféricos se añadieron cuidadosamente, nunca dominando a la mezcla, pero siempre presentes para crear profundidad y textura. Gabe Bradland aportó tanto sintetizadores atmosféricos como piano real, añadiendo una dimensión orquestal sutil pero efectiva. La mezcla final fue un proceso meticuloso. Satyr quería que el álbum sonara poderoso en cualquier sistema de sonido, desde Walkman hasta sistemas de alta fidelidad. Esta atención al detalle técnico era rara en el black metal y ayudó a establecer nuevos estándares para el género. El fenómeno Mother North. Si hay una canción que defina tanto a Némesis Divina como el black metal de los 90 en general, es Mother North. La composición perfecta de la canción, desde su intro atmosférico hasta sus blast beats devastadores, desde sus melodías memorables hasta su outro épico, la convirtió en un himno instantáneo.
La canción funcionaba en múltiples niveles. Para los fanáticos del black metal extremo, tenía la brutalidad y la intensidad que esperaban. Para oyentes menos familiarizados con el género, tenía melodías y estructuras lo suficientemente accesibles como para ser memorable. Esta combinación de extremismo y accesibilidad sería crucial para el desarrollo futuro del black metal. Líricamente, Mother North era un ejemplo perfecto del enfoque de Satyricon hacia los temas nacionalistas y paganos. En lugar de la agresión directa que caracterizaba a muchas letras de black metal, la canción presentaba una narrativa más compleja sobre la relación entre humanidad y naturaleza, entre tradición y modernidad. La estructura musical de la canción también era innovadora. Los cambios dinámicos, las secciones instrumentales extendidas y la variedad de texturas vocales creaban una experiencia auditiva que mantenía el interés durante toda su duración de más de 6 minutos. Era épica sin ser pretenciosa, compleja sin ser complicada. El éxito de Mother North helpó a abrir puertas para Satyricon y para el black metal en general. Radio stations que normalmente nunca tocarían metal extremo ocasionalmente rotaban la canción, especialmente en programas de metal de horario nocturno. MTV Europe le incluía esporádicamente en sus programas de metal. Era el tipo de crossover que muchas bandas de black metal habían considerado imposible sin venderse. La gira europea y la consolidación del éxito. El éxito de Némesis Divina permitió a Satyricon embarcarse en su primera gira europea significativa. Compartieron escenario con bandas como Gorgoroth y Dissection, estableciendo una red de contactos que sería crucial para el desarrollo de sus carreras. Las presentaciones en vivo de material de Némesis Divina eran eventos. La combinación de la precisión técnica de Frost, la intensidad vocal de Satyr y la fuerza de las canciones creaba una experiencia que iba más allá del típico show de black metal. Era teatro, era ritual, era celebración. Los venues también empezaron a cambiar. Mientras que los primeros shows de black metal típicamente se realizaban en pequeños clubs underground, Satyricon comenzó a tocar en teatros y venues más grandes. Esto no solo reflejaba su creciente popularidad, sino también el hecho de que su música podía funcionar en espacios más grandes y con mejores sistemas de sonido. La reacción de las audiencias era notable. Fans que habían seguido a la banda desde sus demos más crudos abrazaban la evolución, mientras que nuevos fans llegaban atraídos por la sofisticación de Némesis Divina. Era una demostración de que el black metal podía crecer sin alienar a su base. El legado inmediato, influencia en la tercera ola. Némesis Divina llegó en el momento perfecto para influir en lo que se convertiría en la tercera ola del black metal. Bandas que estaban apenas formándose o empezando a desarrollar su sonido, dieron en el álbum un modelo de cómo evolucionar el género sin traicionarlo. La aproximación de Satyricon a la producción se volvió especialmente influyente. La idea de que se podía tener claridad y potencia sin sacrificar atmósfera se extendió rápidamente por la escena. Bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth y más tarde Emperor con Anthems to the Welkin at Dusk adoptaron enfoques similares. Los elementos sinfónicos y atmosféricos de Némesis Divina también fueron altamente influyentes. El uso sutil pero efectivo de teclados y elementos orquestales mostró a otras bandas cómo incorporar estos elementos sin sobrecargar la música. Esto sería crucial para el desarrollo del symphonic black metal que dominaría la escena a finales de los 90. Incluso el enfoque hacia los videos musicales cambió después de Mother North. El éxito del video demostró que las bandas de black metal podían crear contenido visual de alta calidad que complementara su música sin comprometer su imagen. Esto abrió nuevas avenidas para la promoción y la expresión artística. Moonfog Productions, el imperio de Satyr. El éxito de Némesis Divina también consolidó la posición de Moonfog Productions como una de las discográficas más importantes del black metal. Lo que había comenzado como el proyecto personal de Satyr se había convertido en hogar de algunos de los álbumes más importantes del género. Darkthrone había firmado con Moonfog en 1995, y álbumes como Panzerfaust y Total Death habían sido lanzados a través del sello. Thorns, Gehenna, Dogfame's Guard y otros proyectos importantes también formaban parte del roster de Moonfog. La filosofía de Moonfog era simple pero efectiva: mantener el control artístico total mientras proporcionaba el apoyo necesario para que los artistas pudieran realizar su visión.
Satyar aplicaba las lecciones que había aprendido con Némesis Divina a todos los lanzamientos del sello, asegurando calidad consistente en producción y presentación. El diseño visual se volvió una marca registrada de Moonfog. Halvor Godin, el diseñador de la portada de Némesis Divina, trabajó en al menos un tercio de los lanzamientos del sello. Esta consistencia visual ayudó a establecer una identidad clara para Moonfog, que la distinguía de otras discográficas de metal extremo. Los colaboradores clave: Gary Bratland y los elementos orquestales. Gary Bratland merece reconocimiento especial por su contribución a Némesis Divina. Sus partes de sintetizador y piano real añadieron una dimensión orquestal que era sutil pero crucial para la atmósfera del álbum. Bratland entendía perfectamente cómo complementar la agresividad del black metal sin dominarla. En Do Some Hate Good, las secciones de piano de Bratland creaban momentos de introspección que contrastaban bellamente con la intensidad vocal de Satyar. En otras canciones, sus sintetizadores añadían texturas atmosféricas que expandían el espacio sonoro sin crear distracción. Nebel Heke y la dimensión teatral. La participación de Nebel Heke, Andrea Meyer en la parte hablada de The Dawn of a New Age, añadió una dimensión teatral que establecía el tono para todo el álbum. Su voz, tanto etérea como ominosa, proporcionaba el enlace perfecto entre el mundo ordinario y el reino oscuro que en Némesis Divina habitaba. Esta colaboración también demostraba la apertura de Satyricon hacia diferentes tipos de expresión artística. En una escena dominada por masculinidad agresiva, incluir una voz femenina en un rol tan prominente era una declaración progresiva. El círculo de Dark Throne. La participación tanto de Nocturno Culto como de Fenris en Némesis Divina representaba un endorsement implícito de toda la facción de Dark Throne. Dark Throne era considerada la banda más true del black metal noruego, y su sello de aprobación ayudó a legitimar las ambiciones más sofisticadas de Satyricon. Fenris había escrito las letras de Do Some Hate Good, específicamente como un tributo a Satyricon, reconociendo el valor de lo que la banda estaba haciendo. Este tipo de colaboración cross-banda era rara en la escena altamente territorial del black metal. La tecnología y la producción. El setup del estudio. Waterfall Studios en 1996 representaba el estado del arte en grabación de metal extremo. El estudio tenía la capacidad técnica necesaria para capturar tanto la brutalidad como los detalles sutiles que Némesis Divina requería. La decisión de Satyar de autoproducir el álbum fue crucial. Su visión clara de cómo debía sonar el álbum, combinada con su conocimiento técnico adquirido a través de su trabajo con Moonfog, le permitió guiar el proceso de grabación con precisión. Técnicas de grabación innovadoras. Satyar experimentó con técnicas que eran inusuales en el black metal de la época. La grabación separada de diferentes elementos, el uso cuidadoso de reverb y delay, y la atención meticulosa a la mezcla final, crearon un sonido que era tanto poderoso como detallado. Las guitarras se grabaron con múltiples amplificadores para crear texturas sin sacrificar claridad. La batería se capturó con una configuración de micrófonos que maximizaba tanto el impacto como la definición. Estos detalles técnicos contribuían significativamente al impacto final del álbum. El contexto internacional. La expansión global del black metal. En 1996, el black metal estaba comenzando a expandirse más allá de Noruega. Bandas en Suecia, Finlandia, Polonia, Grecia y otros países estaban desarrollando sus propias interpretaciones del género. Némesis Divina llegó en el momento perfecto para influenciar esta expansión global. El álbum demostró que el black metal podía mantener su identidad escandinava mientras siendo accesible a audiencias internacionales. Esta combinación de autenticidad y accesibilidad sería crucial para el éxito global del género. La industria musical y el metal extremo. A mediados de las 90s, la industria musical estaba comenzando a prestar atención al potencial comercial del metal extremo. El éxito de Némesis Divina ayudó a demostrar que había una audiencia significativa para black metal de alta calidad. Este reconocimiento de la industria abriría puertas para futuras generaciones de bandas de black metal. Labels más grandes comenzaron a firmar bandas del género, y la producción y promoción mejoraron considerablemente. 。 . 。 . 。 . 。。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
Una de las innovaciones importantes de Némesis Divina era su aproximación madura hacia la espiritualidad. Mientras que mucho del black metal temprano se había centrado en el satanismo adolescente, Satyricon presentaba una filosofía más sofisticada basada en paganismo nórdico y conexión con la naturaleza. Esta aproximación era tanto más auténtica culturalmente como menos problemática legalmente. Permitía que la banda expresara su oposición al cristianismo sin recurrir a la provocación directa que había causado tantos problemas en la escena. Nacionalismo cultural. Las letras de Némesis Divina expresaban un tipo de nacionalismo que era cultural más que político. La celebración de la herencia noruega, los paisajes del norte y las tradiciones ancestrales creaba un sentido de identidad que resonaba con fans tanto en Noruega como internacionalmente. Este enfoque influenciaría enormemente el desarrollo posterior del Viking metal y folk metal, géneros que adoptarían temas similares con enfoques menos extremos. El éxito de Némesis Divina puso a Satyricon en una posición única dentro de la escena del black metal. Tenían la credibilidad de haber creado una obra maestra reconocida, pero también la presión de seguir evolucionando sin alienar a su base de fans. Su próximo álbum, Rebel Extravaganza, 1999, mostraría una dirección aún más experimental, incorporando elementos industriales y de rock and roll que polarizarían a la audiencia. Pero las bases establecidas en Némesis Divina, la importancia de la calidad de producción, la sofisticación compositiva y la evolución constante, seguirían siendo centrales para su identidad. El modelo Satyricon. Némesis Divina estableció lo que podríamos llamar el modelo Satyricon, mantener las raíces del black metal mientras se abraza la evolución artística, priorizar la calidad sobre la cantidad, y nunca comprometer la visión artística por presiones externas. Este modelo influenciaría no solo a Satyricon en sus álbumes posteriores, sino a toda una generación de bandas de black metal que vieron en el álbum una guía de cómo navegar la tensión entre tradición e innovación. Los aspectos técnicos del Masterpiece. La ingeniería de sonido. El trabajo de ingeniería en Némesis Divina, realizado por Cairo Ball y Odd H. Jensen, bajo la dirección de Satyr, fue excepcional para los estándares del black metal. La grabación capturaba tanto la brutalidad como los matices, permitiendo que elementos como los teclados sutiles y los detalles vocales fueran audibles sin comprometer la agresividad general. La masterización, realizada en Bell Productions, añadió el toque final que permitía que el álbum sonara poderoso en cualquier sistema de reproducción. Esta atención al detalle técnico era rara en el black metal y ayudó a establecer nuevos estándares para el género. La química musical. La interacción entre Satyr, Frost y Nocturno Culto creaba una química musical que era evidente en cada canción. Cada músico aportaba sus fortalezas únicas. La visión compositiva de Satyr, la precisión técnica de Frost y la crudeza auténtica de Nocturno Culto. Esta colaboración era particularmente notable considerando que venía de diferentes campos dentro del black metal noruego. Satyricon y Darkthrone habían desarrollado estilos distintos, pero en Némesis Divina, estas diferencias se complementaron perfectamente. «28 años después de su lanzamiento, Némesis Divina sigue siendo referenciado como uno de los álbumes más importantes en la historia del black metal. Su influencia se puede rastrear en bandas que van desde el symphonic black metal hasta el atmospheric black metal, desde el Viking metal hasta formas más experimentales del género. En la educación musical, Némesis Divina se ha convertido en un álbum de estudio en programas de música que examinan el desarrollo del metal extremo. Su combinación de accesibilidad y complejidad lo hace ideal para analizar cómo los géneros extremos pueden evolucionar sin perder su esencia. En la cultura popular, el álbum, y especialmente Mother North, han aparecido en documentales de metal, películas y han sido sampleados por artistas de otros géneros. Esta penetración en la cultura mainstream era impensable para el black metal antes de Némesis Divina.
Las lecciones para futuras generaciones. Némesis Divina enseñó varias lecciones importantes que siguen siendo relevantes para músicos de metal extremo. La calidad no compromete la intensidad. Un álbum puede ser técnicamente excelente sin perder su edge agresivo. La evolución es necesaria para la supervivencia. Los géneros que se niegan a evolucionar eventualmente se vuelven irrelevantes. La colaboración puede trascender las divisiones de scene. Músicos de diferentes facciones pueden crear algo más grande que la suma de sus partes. El profesionalismo no significa comercialización. Se puede mantener integridad artística mientras se adoptan estándares profesionales de producción y presentación. La reacción de la escena contemporánea. No todos en la escena del black metal recibieron Némesis Divina con entusiasmo inicial. Algunos puristas argumentaban que la producción clara y los elementos melódicos representaban una traición a los principios del género. Pero estas críticas fueron minoritarias y disminuyeron con el tiempo conforme el impacto positivo del álbum se hizo evidente. La respuesta de otras bandas. Muchas bandas contemporáneas reconocieron públicamente la importancia de Némesis Divina. Emperor, en particular, citó el álbum como una influencia para su propio Anthems to the Welkin, at Dusk. Incluso Darkthrone, a pesar de mantener su propio estilo más minimalista, nunca criticó el enfoque de Satyricon. La crítica especializada. La prensa especializada en metal fue casi unánime en su elogio. Revistas como Terrorizer, Metal Hammer y Kerrang lo incluyeron en sus listas de mejores álbumes del año y de la década. Esta recepción crítica ayudó a establecer el álbum como un clásico instantáneo. El aniversario de los 20 años. En 2016, Satyricon Precon celebró el 20º aniversario de Némesis Divina con una reedición remasterizada y una serie de shows especiales donde tocaron el álbum completo. Estos shows fueron eventos únicos donde la banda interpretó canciones que normalmente no tocaban en vivo. La reedición 2016. La reedición 2016 incluía el álbum remasterizado por el propio Satyr, nuevo artwork y material bonus. El proceso de remasterización respetaba la visión original, mientras mejoraba la claridad y el impacto de la grabación original. Los shows del aniversario. Los conciertos del aniversario fueron eventos especiales donde la banda interpretó todo Némesis Divina, algo que la banda declaró que nunca volvería a hacer. Estos shows permitieron a múltiples generaciones de fans experimentar el álbum en su totalidad en vivo. El contexto del black metal en los 2020. Hoy en día, cuando el black metal se ha diversificado en docenas de subgéneros y ha alcanzado reconocimiento mainstream, es importante recordar que mucha de esta evolución puede trazarse de vuelta a la influencia de Némesis Divina. La cuarta y quinta ola. Las bandas de la cuarta y quinta ola del black metal, desde Dead Haven hasta Blood Aus Nord, desde Liturgy hasta MGLA, todas muestran directa o indirectamente la influencia de las lecciones enseñadas por Némesis Divina hace casi 30 años. El post-black metal. El desarrollo del post-black metal como género puede trazarse directamente a los precedentes establecidos por Némesis Divina. El álbum demostró que el black metal podía incorporar elementos de otros géneros sin perder su identidad esencial. Las tecnologías de la época. Es importante recordar que Némesis Divina fue grabado en 1996, cuando la tecnología de grabación digital estaba comenzando a ser accesible para estudios independientes. El hecho de que Satyr y su equipo lograran crear un sonido tan avanzado con la tecnología disponible habla de su visión y habilidad técnica. La transición análogo-digital. Waterfall Studios representaba el estado del arte en la transición entre tecnologías análoga y digital. Esta combinación permitió capturar tanto la calidez del sonido análogo como la precisión del procesamiento digital. Satyr había estado construyendo hacia Némesis Divina desde 1993, desarrollando no solo las canciones, sino también las habilidades técnicas y la red de colaboradores necesarios para realizar su visión. Esta planificación a largo plazo era rara en el black metal de la época. El impacto en la industria. Némesis Divina demostró a la industria musical que había una audiencia significativa para black metal de alta calidad. Esto abrió puertas para futuras bandas del género
y cambió las percepciones sobre el potencial comercial del metal extremo. Los precedentes de distribución. El éxito de distribución del álbum, tanto en Escandinavia como internacionalmente, estableció precedentes para cómo las bandas de black metal podían alcanzar audiencias globales sin comprometer su integridad artística. La profesionalización del género. Nemesis Divina ayudó a profesionalizar el black metal, estableciendo estándares más altos para producción, presentación y promoción que beneficiarían a toda la escena. Los mitos y realidades. A lo largo de los años han surgido varios mitos sobre la creación de Nemesis Divina. Es importante separar los hechos de la ficción para entender realmente el impacto del álbum. El mito del álbum perfecto. Aunque Nemesis Divina es widely considered una masterpiece, no fue un proceso sin desafíos. Las sesiones de grabación requirieron múltiples takes, experimentación constante y decisiones difíciles sobre direcciones artísticas. La realidad de la colaboración. La colaboración entre Satyricon y los miembros de Darkthrone no fue solo una decisión artística, sino también práctica. Nocturno Culto necesitaba una salida creativa y Satyricon necesitaba un guitarrista. Esta convergencia de necesidades creó la química perfecta para el álbum. El futuro del legado. Casi 3 décadas después de su lanzamiento, Nemesis Divina continúa influyendo a nuevas generaciones de músicos de metal extremo. Su impacto parece destinado a perdurar tanto tiempo como el black metal exista como género vital. Las nuevas interpretaciones. Cada nueva generación de fans y músicos encuentra nuevos aspectos del álbum para apreciar e interpretar. Esta capacidad de revelación continua es marca de las verdaderas obras maestras artísticas. La preservación cultural. Nemesis Divina ha sido preservado en múltiples formatos y remasterizado para nuevas tecnologías, asegurando que futuras generaciones puedan experimentar el álbum en toda su gloria sónica. Conclusión: el álbum que salvó al black metal. Conclusión: el álbum que salvó al black metal. En retrospectiva, es difícil imaginar cómo habría evolucionado el black metal sin la influencia de Nemesis Divina. El álbum llegó en un momento crucial cuando el género necesitaba demostrar que podía evolucionar más allá de sus orígenes primitivos sin perder su esencia. Satyr, Frost y Nocturno Culto no solo crearon un gran álbum, crearon un modelo para cómo el metal extremo podía madurar artísticamente. Demostraron que la sofisticación y la brutalidad no eran mutuamente excluyentes, que la calidad de producción podía servir a la intensidad emocional y que la evolución era no solo posible, sino necesaria para la supervivencia del género. El legado de Nemesis Divina no se encuentra solo en las bandas que directamente lo imitan, sino en la actitud que promovió, que el black metal podía ser tanto extremo como excelente, tanto underground como influyente, tanto noruego como universal. Esta visión expansiva del potencial del género ha permitido que el black metal no solo sobreviva, sino prospere en el siglo XXI. Cuando escuchamos bandas contemporáneas como Bloodhouse North experimentando con elementos ambient, o Death Heaven combinando black metal con shoegaze, o MGLA perfeccionando la oscuridad melódica, estamos escuchando los ecos de las lecciones enseñadas por Nemesis Divina hace casi 30 años. En última instancia, Nemesis Divina representa más que un álbum excelente. Representa un momento de madurez artística que permitió que un género musical juvenil y a menudo destructivo se convirtiera en una forma de arte legítima y duradera. Por eso, 3 décadas después, seguimos hablando de él no solo como un clásico del black metal, sino como uno de los álbumes más importantes en la historia del metal extremo. Y esa es la historia de cómo 3 músicos en un estudio de Oslo cambiaron para siempre el rostro del black metal. Nemesis Divina no fue solo el final de la segunda ola del black metal noruego, fue el comienzo de todo lo que vino después.